con el auspicio del Grupo Digama. Bien, bienvenidos ahora a Perú Construye para hablar de construcción. Hoy estaremos con Carlos Paredes, exministro de Transportes y Comunicaciones, para conversar sobre estructura vial, de todo el tema de transporte vial, importantísimo hoy en día. Sí, por supuesto, estuvo en Perumín dando una muy interesante conferencia y, como tú bien dices, no solamente hablaremos sobre desarrollo vial, sino también portuario, aeroportuario. El transporte logístico es muy caro en el Perú y tenemos que ser más eficientes, ¿no? Así es, correcto. Bien, tras la pausa venimos con la entrevista. Minpro 2015, el evento minero de compras y logística más importante del Perú. Participe en la rueda de negocios entre mineros y proveedores del 25 al 26 de noviembre en el Hotel Los Delfines. Haga negocios con el sector minero. Adquiera su stand en www.minproperú.com. Bien, estamos con el exministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes. Bienvenido, Carlos, al programa. Jorge, encantado, Juan José. ¿Cómo estás, Carlos? Carlos, hemos podido ver, tu exposición en Perumín, que fue muy buena. Hemos podido ver casos en el Perú donde el costo logístico a veces sobrepasa el costo del mismo producto. Entonces, no estamos siendo competitivos a nivel mundial, ¿no? Uh-huh. Coméntanos algo, ¿qué se puede hacer en el tema del costo logístico en el Perú, en lo que es transporte? A ver, primero creo que es importante ubicarnos en el tema macro para medir la dimensión del reto que enfrentamos como país, ¿no? Yo les quiero contar la experiencia que tuve cuando asumí la gestión en la cartera de transportes hace casi 4 años, ¿no? Durante los 3 primeros años de gestión de este gobierno, y me di con la sorpresa que de la red vial nacional, donde están las carreteras más importantes del país, no todas, sino las más importantes, solamente el 52% estaba asfaltada, la mitad. La otra mitad de las carreteras más importantes de nuestro país no estaban pavimentadas, ¿no? Para fines de este quinquenio, el objetivo es que por lo menos el 85% de esa red vial nacional esté pavimentada. Son 25.000 kilómetros la red vial nacional, que no son todos los kilómetros que hay en nuestro país, porque aparte tienes otros 25.000, que es la red vial regional, responsabilidad de los gobiernos regionales, donde solamente un aproximado del 8% están pavimentadas. Y tienes otros 100.000 kilómetros de redes vecinales, responsabilidad de las municipalidades, donde solo el 2,5% están pavimentados. Esto en cuanto a infraestructura vial. Ese es el reto que enfrentamos en cuanto a déficit de infraestructura. Es importantísimo. Pero bueno, tampoco hay que echarse a llorar y hay que hacer algo al respecto. La meta que se fijó para este quinquenio, llegar al 85%, es ambiciosa. De hecho, significa pavimentar el doble de kilómetros que se hizo en el quinquenio pasado, que ya fue importante lo que se hizo. En este se va a hacer el doble para llegar al 85% de la red vial asfaltada. Eso es en cuanto al tema de carreteras. Ahora, ¿esto impacta en la competitividad? Por supuesto que sí. Lo acabas de mencionar. Los perecibles, a veces te cuesta más transportarlo que producirlo. Correcto, ¿no? Los costos logísticos famosos, ¿no? Hablábamos en el evento minero cómo así se compara nuestro país que versus un 25 o 27% en promedio que está en la región, los costos logísticos versus el valor del producto. En el caso peruano estamos alrededor del 35%. Esos puntos adicionales que pesan en la estructura de costos te restan competitividad, y la única forma de superarlos es con una infraestructura mejor, más eficiente, acompañada de calidad en el servicio, no solamente fierro y cemento, sino también el servicio que haga que esa infraestructura sirva al usuario como corresponde. Pero no solamente es eso. Esos costos logísticos elevados tienen que ver también con elevados costos de inventarios, tienen que ver con mermas, tienen que ver con temas de seguridad, tienen que ver con eficiencias operativas dentro de las empresas. No todo es responsabilidad de la infraestructura. Pero hablando del tema de infraestructura, yo les doy una pincelada del tema vial, ¿no? Pero no solamente infraestructura que impacta en el costo logístico y en la competitividad tiene que ver con carreteras, ¿no? Sí, claro. De hecho... Puertos, aeropuertos. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y ahí también, para darles una cifra gruesa, en el 2012, AFIN
junto con la Universidad del Pacífico y ESAN, me parece, hicieron un estudio y determinaron en $88.000 millones la brecha en infraestructura, ¿no? Acaba de actualizarse un poco esta cifra, la Cámara de Comercio de Lima lo ha hecho hace unos meses y le han agregado casi $20.000 millones adicionales vinculados al déficit en vivienda, con lo cual llegamos a prácticamente $108.000 millones de déficit en infraestructura de aquí al 2021. Como yo lo he repetido varias veces, me temo que se están quedando cortos con esa cifra, ¿no? Y se están quedando cortos porque nuestro país, afortunadamente, ha estado creciendo, sigue creciendo y continuará creciendo a un ritmo menor que el que quisiéramos, pero va a continuar creciendo. Y un país que crece demanda infraestructura nueva. Y si el ritmo al que tú puedes generar esa infraestructura nueva no es un ritmo mayor al que se demanda, entonces la brecha, en lugar de ir acortándose, se puede ir ampliando. Entonces el reto es enorme y por eso tenemos que ser muy ambiciosos en fijarnos objetivos, en fijarnos metas, en crear políticas de Estado que le den continuidad a esas decisiones de manera que en el mediano plazo realmente acortemos esa brecha. En tu experiencia, Carlos, ¿cuáles son las mayores barreras que impiden que estos proyectos ya concesionados en consorcios, en infraestructura, en transportes, en comunicaciones, portuarios, se demoran en ejecutarse? Digamos, procesos de expropiación, impedimentos, correcciones, adendas, variables en cuanto a la ejecución del proyecto. ¿Cuáles son estas barreras y cómo afrontarlas y solucionarlas? A ver, son algunas de las que has mencionado y otras más. Y lo que les voy a contar no es solamente lo que ocurre en el Perú. Mal de muchos, consuelo de tontos, dicen, pero también hay que ubicarse en el contexto. Y durante mi experiencia en el ministerio tuve la oportunidad de conversar con varios de mis pares de la región, otros ministros de transportes, y el común denominador era lo que les voy a comentar. Obviamente, un problema para ejecutar proyectos de infraestructura importantes son el tema de las expropiaciones, ¿no? Que son engorrosas, demoran en unos países más que en otros. En ese punto, en el Perú, hemos avanzado bastante en los últimos años. De hecho, durante los primeros años de esta gestión se hicieron unas modificaciones a la norma para hacerla más ágil, el procedimiento de expropiación, y se acaban de dar otra vez una norma haciéndolo mucho más ágil aún, de manera que no haya el problema de disponer de los terrenos o de las propiedades para un proyecto de infraestructura porque no se pone uno de acuerdo con el propietario en el monto. Oye, tomo posesión del terreno, lo uso y después en la vía arbitral o en la vía judicial discutimos el monto, pero que eso no sea un impedimento para tomar posesión del terreno o del inmueble y que se prosiga con la ejecución del proyecto de infraestructura. O sea, en eso se está avanzando, siempre hay algo más que mejorar, pero en comparación a lo que teníamos como marco normativo hace años, lo que hoy día existe es mucho más potente. O sea que ese problema cada vez se está controlando mejor, pero no deja de ser un problema. No solamente son expropiaciones, el tema de los restos arqueológicos, ¿no? En nuestro país y en muchos países de la región nos encontramos con que hay que buscar pues el equilibrio, ¿no? La modernidad versus preservar la tradición, la historia, la cultura, etcétera, que a veces no es tan simple, se dice más fácil de lo que se hace, y allí también se han hecho algunos avances, se han dado plazos perentorios para que se den las autorizaciones y no se les esté dando tantas vueltas a un permiso, ¿no? Eso es algo que se puede seguir perfeccionando. Pero no solamente son las expropiaciones y estas autorizaciones, CIRAS para ver el tema de restos arqueológicos, sino hay un tema importantísimo, los estudios. Un proyecto de infraestructura grande, sobre todo los que necesitan países como el nuestro, no son proyectos que se puedan improvisar. Son proyectos que requieren un estudio previo, ¿no? Un estudio técnico que sustente no solo la viabilidad, que muchas veces el sentido común te dice, pero sí es obvio que se necesita. Correcto, es obvio que se necesita, pero ¿y cómo?
hay diferentes alternativas, hay diferentes formas para llevar a cabo un proyecto de infraestructura y hay que escoger la más eficiente, la más óptima, ¿no? En tiempo, en uso de recursos, etc. Y para eso se requiere un estudio. Los estudios pueden tomar años. Entonces, cuando no hay una planificación de largo plazo, puede ocurrir que entra una gestión que tiene todas las ganas de hacer cosas, pero si no tienes estudios... Y vuelve a foja cero. Entonces te paras. Porque Claro. el estudio te puede demorar 2, 3, 4 años, el sí. estudio, ¿no? Y después de eso, el proceso de licitación o de concesión, dependiendo del mecanismo que se escoja, y puede ocurrir que desde que se tomó la decisión de hacer un proyecto de infraestructura hasta que finalmente está al servicio del usuario, pasa una década. Una pregunta, Carlos. Hay un gran debate sobre el tema de las vías férreas, ¿no? Tenemos muchas opiniones, ¿no? ¿En qué situación estamos en este momento en el Perú con respecto a las vías férreas y cuál es nuestra meta? Ok, una buena pregunta. Ahí también una pincelada. Hace 100 años teníamos el doble de vías férreas que las que tenemos hoy día en el país. Hemos involucionado. Hace 100 años había como 4.000 kilómetros de vías férreas en el Perú. Hoy día no llegan a 2.000 kilómetros de vías férreas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también, no hay que tapar el sol con un dedo, los ferrocarriles tienen sentido cuando se dan ciertas condiciones, ¿no? Sobre todo asociadas, en el caso del transporte de carga, a grandes volúmenes, ¿no? Como por ejemplo vinculados a granos o vinculados a minerales. Por lo tanto, el tema se cae de maduro. Perú, un país minero, ¿no? Donde hay grandes volúmenes de minerales, debería haber una infraestructura ferroviaria que pueda atender esa necesidad, ¿no? Y que de hecho tiene que ir muy de la mano con los proyectos mineros actuales y futuros. Entonces, en ese marco hay mucho por hacer y eso se tiene que hacer no solamente a base de iniciativas públicas, se tiene que hacer a base de iniciativas privadas o de asociaciones público-privadas. Es la forma, porque si no vamos a seguir sentados en hacer diagnósticos, nunca se van a hacer los estudios y por lo tanto nunca se va a ejecutar ningún proyecto. Claro, el trasandino tiene pues 10 años, lo viene planteando Juan de Dios Solachea. Que finalmente ya está caminando el estudio de factibilidad, que es el paso previo para luego poderlo. ¿Y qué opina de los trenes de cercanías, como hay en España, pero Pablo Kuczynski ha planteado un tren Lima-Huacho? Son modalidades, digamos, que pueden hacer fluir el tránsito, no solo de personas, sino de mercancías y mercaderías. Sobre todo de personas. Sobre todo de personas. Y de hecho no vamos a descubrir la pólvora. En muchos países funcionan y en el Perú pueden funcionar muy bien. Y de hecho, les comento, está dentro de los planes en el Ministerio de Transportes como un complemento a la red del Metro de Lima. Como ustedes saben, son 6 líneas para moverse en la zona urbana, pero que están contemplando que se puedan conectar con trenes de cercanía que alimenten a esa red del Metro de Lima desde el norte, ¿no? Desde Huacho, y desde el sur, desde Ica o desde Lurín como mínimo, ¿no? Con trenes de cercanía, de manera que hagas crecer la ciudad y haya gente que pueda dormir fuera y venir a trabajar a Lima conectándose como con en una otros vía países. eficiente, como en otros países. O sea, es algo que sí tiene que caminar. Carlos, una pregunta. En el Perú tenemos una lamentable cifra, que es que los trabajadores en el Perú pasan en el tema de transporte a sus trabajos aproximadamente entre 3 a 4 horas diariamente. Una pérdida de tiempo, de ganas de trabajar, de muchas cosas, porque es hasta psicológico estar 4 horas en un bus, ¿no? Esto es un tema que realmente afecta a la psicología, ya yendo un poco al plano psicológico, afecta a la psicología de los peruanos en muchos casos, porque tú ves, la solución de los metropolitanos ha ayudado mucho, pero vemos unas colas que son inhumanas a veces, ¿no? ¿Cuál es este gran plan que tenemos que hacer para que los peruanos podamos vivir mejor con respecto al transporte? A ver, primero, ubiquémonos que Lima, nuestra Lima, de prácticamente 10 millones de habitantes, es responsable de casi la mitad del PBI de la nación, ¿de acuerdo? Y si en Lima no tenemos un transporte masivo eficiente, eso no solamente impacta en la calidad de vida de millones de peruanos, sino que impacta directamente en la productividad y en la competitividad del país. Entonces, el tema hay que enfrentarlo en función a la importancia que tiene. Es por eso que una de las prioridades que se fijaron desde los inicios de la gestión fue
poner como uno de los objetivos estratégicos consolidar la red del Metro de Lima, que es el transporte masivo por excelencia en metrópolis que van más allá de los 3 millones de personas. Es el caso de Lima. Allí la solución, aquí o en la China, es un metro. ¿De acuerdo? El sistema de metropolitanos, BRTs, como se llaman a los buses, funciona muy bien, pero como un complemento, ¿no? Como alimentadores. La columna vertebral tiene que ser un sistema de transporte masivo como el metro, que te puede transportar millones de personas por día. Esa es la única solución. Y por eso es que se le ha dado la prioridad a las concesiones, terminar primero la línea 1, que ya está operando totalmente, la línea 2, que ya está en construcción, y próximamente la línea 3 va a ser concesionada, y esto ya no lo para nadie, para que ojalá dentro de unos 10 años, ojalá menos, tengamos la red del metro completa, ¿no? Y de esa manera, reitero, le des calidad de vida a millones de peruanos y además generes competitividad, porque esas horas que actualmente se pierden transportándote de un sitio a otro van a poder ser usadas para trabajar más o para descansar mejor. Y eso impacta en la productividad. O para la familia, ¿no? Que hay que tomar en cuenta. Y eso impacta en la productividad. Ahora, ojo, no solamente es la red del metro. En Lima, debo decirlo, es el puerto del Callao. El puerto del Callao es responsable de prácticamente el 90% de nuestro comercio exterior, exportaciones, importaciones, ¿no? Hay concesiones privadas que ya están manejando en el puerto en buena hora, hay inversiones que se siguen haciendo. Hay que ver también los accesos al puerto del Callao, para que no haya un cuello de botella como ya está ocurriendo y eso genere una gran pérdida otra vez de competitividad. Para eso hay ya en marcha proyectos que están a punto de concesionarse, como el Puerto Seco, la zona de actividad logística, que pretenden dar fluidez al acceso al Puerto del Callao. Eso conjugado con la red del Metro de Lima, conjugado con los proyectos carreteros que les he mencionado para cerrar la brecha vial en el país, lo que van a permitir es que el Perú sea otro, ¿no? Avance, tenga y sea eficiente y sea un buen lugar para vivir también. Así es. Y permítanme complementar una cosa pequeñita que a veces no la decimos porque no se ve, ¿no? Es el tema de comunicaciones, donde también el salto que estamos dando como país es brutal. Claro. ¿No? Más de 30 millones de celulares, no más en zonas rurales ya hay telefonía. Hijo José, o sea, a ver, ubiquémonos en el contexto. No puede ser que en pleno siglo XXI, hasta hace un par de años, no tuviéramos acceso a la tecnología 4G en el país. No puede ser. No puede ser que en un país como el nuestro, en pleno siglo XXI, solamente 1/3 de las capitales de provincia tengan acceso a la banda ancha y el resto no. Bueno, eso ya está en camino a solucionarse. Ya se concesionaron 13.500 kilómetros de fibra óptica que le van a permitir tener acceso a banda ancha a todas las capitales de provincia del país. Y está por iniciarse la concesión de otros 30.000 kilómetros de fibra óptica que le va a dar acceso a banda ancha a prácticamente 1.500 distritos de los 1.800 que hay en el país. Eso, agrégalo al hecho de que ya existe la disponibilidad de la tecnología 4G, que es el Internet móvil de alta velocidad, que ya se concesionó hace un año y que ya está disponible. Esa combinación nos ubica finalmente en el siglo XXI en el tema de comunicaciones. Así que ya sabemos cuál es nuestra mira, nuestra meta. Ojalá que se den todos esos pasos que hay que dar, que además es importante saber hacia dónde vamos, cuáles son los pasos a tomar. Y bueno, felicitaciones por la gestión realizada y esperamos que no sigamos siendo un país cortoplacista, sino empecemos a encrochar un gobierno con otro y las cosas malas cambiarlas y las cosas buenas tratar de seguirlas, porque si no, como bien decías, llegan momentos en que llega un ministro y volvemos a foja cero con una estrategia diferente y no llegamos nunca a nada, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. Muchas gracias. A ustedes, Carlos. gracias. Bien, estuvo con nosotros Carlos Paredes. Pausa y regresamos. Minpro 2015, el evento minero de compras y logística más importante del Perú. Participe en la rueda de negocios entre mineros y proveedores del 25 al 26 de noviembre en el Hotel Los Delfines. Haga negocios con el sector minero. Adquiera su stand en www.minproperú.com. Muy interesante entrevista. Así es. Bueno, recomendarles como siempre la revista Perú Construye, revista líder del sector construcción, ya que tiene un evento de grandes magnitudes como es
Expo Arcón. Tiene además su propio programa de televisión, una revista líder del sector. Va a estar presente en Excon, el evento de Capeco, un gran evento también. Va a estar presente estos días en Excon. Y, por supuesto, recomendarles el Club de Suscriptores de Perú Construye. Usted nada más tiene que inscribirse en la web del Club de Suscriptores de Perú Construye y recibirá la revista virtual cada 2 meses para poder informarse de manera gratuita. Así que un llamado a todos los interesados en infraestructura y construcción para que se suscriban al Club de Suscriptores Perú Construye de manera gratuita. También ya viene en 25 y 26 de noviembre en el Hotel Los Delfines Minpro las ruedas de negocios con las empresas mineras. Los gerentes de compras y logística estarán presentes en este evento. El presidente es Igor González y, por supuesto, con un comité de gerentes de compras y logísticos de las principales empresas mineras. Si usted quiere incrementar su cartera de clientes en el sector minero, participe de esta rueda de negocios tomando ya un stand. Puede entrar a la web www.minproperu.com. Y también anunciarles que del 7 al 9 de septiembre del 2016 en el Centro de Exposiciones Jockey se llevará a cabo Expo Mina Perú 2016 con la participación de más de 1.200 stands de exhibidores nacionales e internacionales, más de 17 países presentes, 7 foros internacionales, evento presidido por la señora Eva Arias, presidenta de la compañía minera Poderosa, y es una gran oportunidad para que del 7 al 9 de septiembre ustedes puedan apreciar las nuevas oportunidades que se presentarán en el sector minería. Vamos a tener mesas de conversaciones con los nuevos ministros, el ministro del Ambiente, el ministro de Energía y Minas, el jefe de la OEFA, el jefe de la Autoridad Nacional del Agua. Y en fin, no dejen pasar esta gran oportunidad. Para una mayor información pueden ingresar a la web www.expominaperú.com. Además ya se abrió, Juan José, el tema de reservas de stands. Para los que han participado el 2014, ya está abierto la confirmación. Solamente hasta el mes de noviembre va a estar abierta esta confirmación. Y luego, si usted ha participado, tiene que confirmar, y si usted todavía no ha participado, tiene que entrar ya en las listas de espera para poder ingresar a este importante, el evento más grande de minería, más de 1.200 stands de este 2016. También la revista Rumbo Minero, ¿no? Sí, la revista Rumbo Minero, la última edición, su mejor fuente de consulta en este sector minero, una herramienta de negocios importantísima. Así es. Bueno, tanto a nombre de nuestro programa Rumbo Minero como de este programa Perú Construye, a nombre del Grupo Digama y todos sus productos, les agradecemos por estar con nosotros todos los sábados a las 10 de la mañana aquí por Canal N.